Bienvenidos a Cazadores de Biodatos, un podcast de Winter Genomics. Hola, mi nombre es Paola y los invito a todos a descubrir un poco sobre el origen de las bases de datos, los árboles filogenéticos y el nacimiento de la bioinformática. ¿Cómo podríamos construir proteínas recombinantes, conocer la filogenia de nuevos organismos descubiertos, diseñar iniciadores para amplificar genes en una PCR? La bioinformática nos brinda una amplia gama de aplicaciones. Ahora es posible traducir secuencias de DNA a las proteínas que codifican, almacenar esa información para compararlas, ordenarlas, estudiarlas, diseñar nuevas proteínas y un extenso panorama de herramientas que han sido de gran utilidad para el desarrollo de investigaciones y avances tanto científicos como tecnológicos. Margaret Bailey Oatley Dyhoff, pionera en el desarrollo de la bioinformática, área que se encontraba en surgimiento en aquella época. Publicó en 1965 el primer libro impreso que contenía 65 secuencias de proteínas conocidas, en el llamado Atlas of Protein Sequences and Structure. El objetivo de dicha colección fue apoyar la investigación sobre relaciones entre proteínas y la evolución de las mismas, lo que ayudó a Dyhoff a realizar los primeros árboles filogenéticos modernos mediante biología molecular, al analizar fragmentos conservados y variaciones entre las especies estudiadas. Expandió su trabajo para que cualquiera pudiera tener acceso a la información recabada. Desarrolló una base de datos a la que se podía ingresar de manera remota, The Protein Sequence Database, teniendo acceso a través de la red que proporcionaban las líneas telefónicas. Además, facilitó la identificación de los aminoácidos, la búsqueda y comparación de las proteínas. Y es así como hoy en día podemos identificar a la cisteína con la letra C, leucina con la letra L y valina con una V. Al reducir el código de 3 letras a solamente una, se reduce por consecuencia el tamaño de los archivos almacenados. Para ese entonces, nadie imaginaba lo importante que sería el trabajo de Dyhoff. El área en la que ella experimentaba no se consideraba una rama de la investigación como tal. El uso de computadoras en la biología se consideraba un estudio teórico, y la presencia de una mujer en puestos que usualmente eran ocupados por hombres no era para nada común. Una mujer de ciencia, madre de 2 niñas, visionaria y extraordinaria, situada en una época difícil. Su historia comienza un 11 de marzo de 1925. Nació en Filadelfia, Estados Unidos, en el interior de una familia común. Su madre, Ruth Clark, era profesora de matemáticas y su padre, Kenneth Oatley, era propietario de una pequeña empresa. La educación básica de Dyhoff fue en escuelas públicas, pero eso no le impidió ser sobresaliente en sus clases. En 1942 obtuvo una beca para estudiar matemáticas en el Washington Square College de la Universidad de Nueva York, graduándose en 1945. Solamente 3 años fueron suficientes para obtener su título. El día de su graduación recibió una mención honorífica denominada Magna Cum Laude, la cual se otorga a los estudiantes con alto desempeño. El significado de esta frase en latín es con gran elogio. Inmediatamente después inició su doctorado en química cuántica bajo la dirección del químico George Kimball en la Universidad de Columbia, cuyo objeto de estudio era la energía resonante de compuestos orgánicos policíclicos, como el naftaleno y el antraceno. Los cálculos necesarios fueron automatizados utilizando tarjetas perforadas, método que brindó mayor precisión y rapidez al trabajo, y fue publicado en 1949 en la revista Journal of Chemical Physics. En 1948, Margaret contrajo matrimonio con Edward Dyhoff, al mismo tiempo que tomó el puesto de asistente de investigación en el Instituto Rockefeller. Al año siguiente, los casi recién casados, Edward y Margaret, se mudaron a Washington, D.C., Estados Unidos. Era el momento donde Edward comenzaría a trabajar para la Oficina Nacional de Estándares, mientras que Margaret daba un respiro a su carrera profesional para convertirse en madre. Con la llegada de Ruth, su hija mayor, el tiempo que dedicaba a las labores del hogar aumentaba, y al nacer su hija menor, Judith, no había tiempo para pensar en algo más. Al crecer sus hijas y conociendo el potencial que Margaret tenía para la investigación científica, en 1960 su esposo la contactó con Robert Ledley para unirse a él en el National Biomedical Research Foundation,
estancia que duraría 21 años y en donde desempeñaría también el cargo de directora. Todo parecía ir de lo mejor para su carrera hasta que le impidieron participar en un trabajo de investigación en el National Institute of Health, argumentando que el rechazo se debía a la falta de experiencia reciente en el campo derivado del tiempo que destinó para ser madre. Argumento que aún sigue bajo tela de juicio. ¿Verdaderamente se debía a la falta de experiencia en un área que avanza rápido y cambia continuamente? ¿O al hecho de ser mujer y decidir ser madre? La falta de apoyo institucional no fue impedimento para seguir creciendo. En el National Biomedical Research Foundation tuvo la oportunidad de familiarizarse con el nuevo mainframe IBM 7090 de la Universidad de Georgetown. Dicho sistema permitía agilizar el tiempo invertido en el trabajo con velocidades de cálculo 6 veces más rápidas que el sistema anterior. Aunque el mainframe IBM 7090 es un sistema de procesamiento de datos de propósito general, estaba diseñado con especial atención para acelerar el diseño de misiles, motores a reacción, reactores nucleares y aviones supersónicos. Diehoff, en colaboración con Leslie, desarrollaron Comprotein, el primer software enfocado a procesar información de biomoléculas, con el cual buscaron y compararon secuencias peptídicas ya que eran relativamente las más abundantes y disponibles, debido al boom de la secuenciación de proteínas de los 60. Utilizaron Fortran, un lenguaje de programación de alto nivel y de relativo fácil aprendizaje para esa época. A pesar de innovar completamente en el estudio de las proteínas, los químicos y biólogos no tenían mayor interés en el trabajo que Margaret desarrollaba. Sin embargo, su trayectoria científica dio un giro temporal bastante emocionante, ya que debido a su conocimiento del mundo digital, se acercó al estudio astronómico. Para comprender este evento en la vida de Diehoff, consideremos que en la década de los 60, Estados Unidos de Norteamérica tenía un gran interés por conocer el espacio. La NASA obtuvo un vasto apoyo financiero para impulsar al país en la carrera espacial. En 1961, Margaret, en colaboración con Ellis Limcott y Carl Sagan, trabajaron en modelos termodinámicos de la composición química de la materia, calculando la concentración de los gases en atmósferas planetarias con la ayuda de un programa de computadora, mismo que permitió desarrollar modelos de la atmósfera de Venus, Marte y Júpiter, así como la de mayor interés para Diehoff, la composición de la atmósfera en la Tierra primigenia. Este avance abrió una ventana para admirar un universo totalmente desconocido. El pequeño desvío que tuvo su camino al incursionar en el espacio no le impidió continuar con el estudio de las proteínas. Uno de los principales intereses que Margaret tenía, y que además comparte con un sinnúmero de científicos y filósofos, es el origen de la vida, lo que la llevó a continuar comparando secuencias de proteínas, alinearlas, encontrar cierta relación entre ellas y descubrir toda una historia evolutiva, hasta construir el primer árbol filogenético, que fue publicado en la revista Scientific American en 1969, con el título Análisis informático de la evolución de las proteínas, donde además incluyó parte de su investigación y experiencia secuenciando proteínas utilizando computadoras, con la finalidad de despertar el interés y manifestar la importancia del campo. Su vida terminó en 1983, y unos pocos años después, David Liebman, quien fue director del National Center of Biotechnology Information, o NCBI, denominó a Margaret Oakley Diehoff como el científico que dio origen a la bioinformática, un campo que actualmente tiene un rol imprescindible en generar conocimiento útil a partir de datos biológicos. Muchas gracias por haberme acompañado en este ciberviaje. Me despido de ustedes con una pequeña frase que expresó nuestra protagonista. Cada secuencia de proteínas que se establece, cada mecanismo evolutivo que se ilumina, cada innovación importante en la historia filogenética que se revela, mejorará nuestra comprensión de la historia de la vida. Muchas gracias por escuchar. Hasta pronto.